Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo de este webinar. Os dejo con Esteban Rueda, que es consultor especialista de sistemas en Nunsys. Esteban, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por asistir a todos vosotros. En este webinar pretendemos hablar... Un momentito, a ver si me veis. En este webinar lo que pretendemos es mostraros la solución que ha encontrado Nunsys para mejorar el día a día a todos los administradores de IT. ¿Vale? Permitirme ponerme en la piel precisamente de los administradores, de vosotros, los administradores de IT, y contar todos los problemas y el día a día en el que os encontráis. Hasta estos días que ha venido el coronavirus, el COVID, a visitarnos, nos hemos encontrado pues, que todos los equipos fijos, pues bueno, no era problema para nosotros el gestionarlos y el controlarlos mediante políticas de GPO, mediante la Active Directory, pero ¿qué ha pasado con todos estos equipos que hoy en día se han desplazado y estamos trabajando con ellos mediante teletrabajo? Pues el Active Directory no está presente ahí y perdemos esa visibilidad y control. Y ojo, estamos hablando de este momento del coronavirus, pero más adelante vamos a seguir teniéndolo ahí. Este no es un problema que está ahora, sino que va a quedarse. ¿Vale? Para ello, esta solución que ofrecemos es una solución que no va gestionada por el Active Directory, sino que se gestiona mediante la nube de la solución y está presente en cualquier momento. ¿Vale? Con esta solución vamos a poder controlar las herramientas y hardware, software, cualquier dato que no tenemos presente y son muy necesarios para nosotros, como son las conexiones VPN y cualquier herramienta propia de la empresa, como puedan ser Microsoft Teams, que está ahora muy de moda, o cualquier herramienta que es necesario que esté en estos equipos. Bien, me gustaría hablar también de las tres fases que se ve que tenéis o que es la necesidad de esto de vosotros, de los administradores de IT. En primer lugar, la visión del parque informático, de lo que necesitáis gestionar. Tener el inventario completo de hardware y software, controlar en todo momento el software que hay instalado en los equipos, las características técnicas de los equipos, si la memoria está más consumida, menos consumida, el espacio de disco, eso es muy importante. Hay herramientas que lo gestionan, pero que solamente gestionan eso. Entonces, mediante esta solución vamos a disponer de este inventario y además de un dashboard personalizable. Vamos a minimizar el tiempo de visión y gestión vuestra para que con un vistazo podáis crearos vuestros filtros, vuestros informes, vuestro panel de control, por poner un ejemplo, equipos que están con actualizaciones pendientes, con parches de seguridad, el estado de los antivirus. Si hay algún equipo con algún antivirus que no habéis instalado y que no tiene nada que ver con la compañía, también vais a tenerlo en un vistazo muy rápido y poder gestionarlo. Así como sistemas operativos que están fuera de soporte, como pueda ser Windows 7 u otros más antiguos. La geolocalización. Volvemos otra vez a lo mismo. Con el tema del teletrabajo no sabes dónde va a estar el dispositivo. Mediante esta solución vais a poder ver exactamente en todo momento dónde está cada uno de los dispositivos. Como veis, hablo de dispositivos. Me da igual que sea un ordenador, que sea un móvil. Esta solución también gestiona móviles, tanto iPhone como Android. Es decir, la marca me da igual. Esta solución cubre 28 fabricantes. En cuanto a la geolocalización, he dicho un lugar concreto, pero también podemos poner vallas invisibles para controlar si estos dispositivos salen de los perímetros que nosotros tenemos marcados. Esto está muy bien, la visión, pero también queremos gestionarlo. Disponemos de posibilidad de, mediante scripts, lanzar instalaciones remotas, controlar si se ha desinstalado, que se vuelva a instalar mediante scripts
un agente, una instalación de un software, o bien desinstalarlo. Lista blanca, lista negra. Imaginaos que en la compañía tenéis por normativa pues 4 o 5 aplicativos que tienen que estar instalados en todos los equipos. Se le puede poner como lista blanca que esos equipos tengan que estar instalados, y en el dashboard que si desaparecen, que se vuelvan a instalar mediante script y nos notifiquen. Igualmente lista negra, es decir, torrent, algún programa, Zoom, que está ahora de moda, cualquier software que queramos bloquear para que no esté instalado, se puede también bloquear mediante script. Y persistencia. Esta solución tiene un chip embebido en los 28 fabricantes, por el cual se le puede dar persistencia a la gente que se instala de Absolute. Es decir, que aunque en un momento determinado se robe el portátil, se pierda, se extravíe, lo coja el usuario y quite el disco y vuelva a meter otro disco, mientras que sea una plataforma de Windows no va a haber ningún problema, porque se va a volver a instalar el agente, dado que el agente va dentro del chip del dispositivo de la BIOS. Igualmente podemos lanzar bloqueo de un portátil, de cualquier dispositivo, si, por ejemplo, está 30 días sin uso, podemos indicar que cuando vuelva a coger línea se bloquee. O bien directamente lanzarlo sin necesidad de esperar esos 30 días, o si tiene un uso inadecuado, lanzar borrado o bloqueo. Lo podemos lanzar tanto un bloqueo permanente como un bloqueo mediante clave que le llega al administrador de IT y puede facilitársela vía teléfono o vía mail u otra plataforma al usuario final para que vuelva a tener otra vez accesibilidad al dispositivo. Una parte muy interesante es el control de los USBs. Como sabéis, por las BIOS podéis deshabilitar USBs para que no tenga el usuario final, pueda pinchar pendrives, pueda tener esa vía de infección. Pero claro, deshabilitas el USB completo, pierdes la funcionalidad de ese USB para un teclado, un ratón o cualquier otro dispositivo que te interesa tener y no tiene almacenamiento. Con esta solución puedes bloquear el USB habilitando también el acceso a estos dispositivos para que pueda funcionar un teclado o un ratón, pero no dispositivos de almacenamiento, que son los que pueden introducir o sacar información de este dispositivo. En cuanto a compliance y productividad, esta solución va a permitir mostrar en todo momento qué información sensible hay en cada uno de los ordenadores, de los dispositivos finales de los usuarios. Y mediante los informes o mediante el dashboard de visionado del administrador, va a poder bloquear los archivos o bien va a poder eliminarlos o simplemente notificar al usuario para que le dé la explicación de esos ficheros que no deberían de estar ahí, y por seguridad de la empresa hay que protegerlos. Igualmente, Absolute tiene un acuerdo con la policía que en cualquier momento de robo de los dispositivos están totalmente geolocalizados y pueden ser intervenidos en la posición aproximadamente da un edificio, es bastante concreto para este acceso a los dispositivos. ¿Vale? En todo momento podríamos acceder y está justificado para la ayuda por parte de la policía. Y otro punto muy, muy importante que hoy en día nos estáis haciendo casi todos los clientes, que es el control de la productividad. Interesa controlar o saber que los usuarios que se han ido a casa a teletrabajar están trabajando, en efecto. Pero muchas veces tampoco necesitas conocer con profundidad qué está haciendo en todo momento.
Dentro de Absolute nos da dos opciones o soluciones. Una es el uso intensivo de los equipos de la empresa, con lo cual vas a saber mediante todas las pulsaciones de teclado o de ratón si el usuario final está dando uso al equipo y si está trabajando. Y luego, mediante Chrome, si limitamos la navegación a Chrome, vamos a poder saber en todo momento también cuál es el uso que le da el usuario en el navegando. ¿Vale? ¿Cómo podemos hacer eso? Pues volvemos a otra de las utilidades que tiene Absolute. Podemos poner en lista negra cualquier otro navegador que no nos interesa y en lista blanca Chrome. Por tanto, vamos a poder ver toda la navegación que realiza el usuario durante su horario de trabajo. Y además el uso intensivo de los dispositivos, del teclado y del ratón. En cuanto a los retos para el administrador, ¿qué tiene que realizar el administrador? ¿Qué retos tiene que justificar también ante dirección? Por supuesto, un administrador de sistemas tiene que asegurar la continuidad de negocio, tiene que controlar que los sistemas operativos tengan soporte. Obviamente que no tengan mucha diversidad de plataformas, de fabricantes. Mediante el dashboard y los informes lo vas a tener en un vistazo. Vas a maximizar la productividad porque vas a poder controlar a los usuarios finales y el tiempo de producción mediante lo que he comentado hace muy poco de uso intensivo del equipo y del navegador. Vas a poder controlar el cumplimiento de la regulación, de la GDPR o de cualquier información sensible que tengan estos dispositivos. Vas a poder recuperar los archivos y los activos, mejor dicho, ante un robo o una pérdida. Vas a poder borrar y bloquear el dispositivo. Vas a tener ese acceso a este dispositivo que antes no tenías. Vas a poder controlar las aplicaciones que te interesan a ti, que tengan todos los dispositivos. Las VPNs, el software de VPN propio de la empresa, la herramienta de gestión, si tenéis algún ERP y tiene que estar en esos dispositivos instalados, firewall. En fin, es evitar poner en riesgo los equipos remotos. Como podéis ver abajo hay un pequeñito ejemplo de un dashboard personalizable. Aquí pues se ven los 6.200 dispositivos que dispone con el anti-malware que te indica qué equipos están cubiertos con anti-malware, qué equipos tienen la encriptación activa. Y bueno, puedes ver, este es un pequeño ejemplo con el BitLocker, por ejemplo, que lo puedes activar en todos los ordenadores, pues si están cumpliendo o no están cumpliendo. Igual que aparece estos gráficos o esta información, pinchando puedes indagar más adentro de cada uno de ellos y estructurarlo. Más adelante, ahora nuestro compañero de Absolute nos va a enseñar una consola mucho más amplia donde vais a ver muchos más datos. Además del dashboard, se van a poder crear muchas políticas, muchos informes y bueno, estoy seguro que os va a gustar. Nuestra solución, la solución de Nunsys. Nunsys, la solución la ofrece mediante una herramienta que es Absolute. Absolute es una herramienta que lleva 25 años en la industria, es una herramienta canadiense, ¿vale? Y con la peculiaridad que se embebe en el firmware de los dispositivos, ¿vale? Hay unos 28 fabricantes donde ya salen directamente de fábrica con este chip dentro de la BIOS para tener embebida la solución, la herramienta Absolute. ¿Vale? Como veis, pues bueno, Dell, HP, Fujitsu, Lenovo, Microsoft, sí que hay algún fabricante que debido al chip que hemos comentado a lo mejor no salga, pero sí que también se le puede instalar el agente, aunque no consiga la persistencia, como puede ser algún dispositivo de Android o algún dispositivo de Apple. Y la solución que ofrece Nunsys
además de la implantación para garantizaros que la herramienta está correctamente instalada, configurada, ayudaros en todo momento a la creación del dashboard, la monitorización para que dispongáis de una gestión continua de los dispositivos, de vuestro parque informático y móvil, y mensualmente una consultoría para que no tengáis eso instalado y se quede ahí, sino para ayudaros a analizar cualquier cambio, cualquier duda que tengáis con la herramienta, con los informes. Vamos, que vamos a estar siempre con vosotros. Al fin y al cabo, nuestro eslogan es tu socio tecnológico y vamos a estar acompañándonos. Sin alargarme más, creo que lo mejor es ver el panel de gestión de Absolut mediante nuestro compañero Neil Aveledo, que es ingeniero de ventas especialista en Absolut. Como os he comentado, es una herramienta canadiense, pero hemos podido contar ahora con Neil, que gestiona tanto la parte de América del Norte como Latinoamérica, para poder ofreceros esta presentación en castellano. Y sin más, Neil, adelante. Excelente, muchas gracias. Entonces, permítame compartir aquí la aplicación para mostrar Absolut. Por favor, ¿pueden confirmar si ven la pantalla? Sí, se ve. Magnífico. Entonces, ¿cómo funciona Absolut? Es una solución persistente, está embebida en el hardware de 28 fabricantes, todos los equipos Lenovo, Dell, HP, Acer, Toshiba, Samsung, en fin, son 28 marcas que incluyen la persistencia y todos los equipos que ustedes tienen en su base instalada ya tienen este componente de hardware. Una vez que se instala el agente de software, se activa y se enciende la persistencia y nos reporta automáticamente en esta consola es una aplicación web que está basada en la nube, toda la información de todos los dispositivos. Y aquí vemos en esta lista los equipos con su identificación, última conexión, información del usuario, marca, modelo y todos los sistemas operativos. Y todo esto reporta directamente en la nube y no importa qué conexión tenga el dispositivo, puede estar en cualquier lugar, en cualquier red, en cualquier sitio. Estos equipos, al reportar a la nube y a reportarnos directamente, y en cuanto a la nube, Absolut ofrece instancias globales o instancias por región. Tenemos nubes en Estados Unidos o en Europa. Entonces los equipos pueden apuntar directamente a cada una de las nubes que se necesite. Estos dispositivos se conectan y reportan a través de Internet y es completamente transparente a la configuración de redes que ustedes tengan. Funciona a través de proxy, firewalls y todas las restricciones que puedan tener. El agente igual se conecta directamente a la nube y nos reporta todos estos estatus, evitando así la necesidad de utilizar procedimientos o metodologías que en el mundo de hoy ya son completamente obsoletas, como por ejemplo el descubrimiento de redes, el escaneo de redes, descubrimiento de equipos. Eso no se puede lograr y hacer hoy en día, porque eso funcionaba hace más de 10 años, donde contábamos con una red corporativa, con un perímetro, y todos los equipos se encontraban en la misma red y nosotros controlábamos y administrábamos esas redes. Hoy en día cualquier persona puede crear un hotspot con su celular y tener una conexión única a Internet. Entonces hoy en día la realidad es que las conexiones y las redes son infinitas y no podemos pretender descubrir esas redes. Hoy en día con esta situación de la contingencia del COVID-19, pues esto se exacerba y cada persona trabaja desde su casa o desde la conexión que tenga. Y son miles y millones de redes que no podemos descubrir. Entonces, al tener un modelo de funcionamiento del dispositivo hacia arriba, no necesitamos hacer este descubrimiento.
Entonces, como vemos, todos los equipos reportan en esta consola. Podemos entrar a cualquiera de estas máquinas y ver el detalle de todos los datos que se descubren y se recolectan con la solución, que es toda la información de hardware, de configuración del dispositivo, todo el software instalado, donde podemos ver para cada una de estas máquinas cuál es la versión del sistema operativo, si el equipo se encuentra encriptado o no, y este es uno de los primeros valores de auditoría que recolecta la solución, el poder saber cuál es el dominio del usuario y el dominio de la máquina en el que está operando ese dispositivo, conocer datos del equipo como todas las versiones de Windows. Windows no es solamente Windows 10, no solamente nos indica su número de versión, sino tenemos que conocer el build y los niveles de parches. Si Windows 10 tuviera una numeración, hoy en día nos encontráramos en Windows 20, no en Windows 10. Y como vemos en este ejemplo, este equipo se encuentra en la versión 1060. Hoy en día la versión actual de Windows 10 es 2020. Entonces, es importante tener el control de estos versiones y de parches. Windows 10 no solamente es importante conocer la versión en la que se encuentra, sino el nivel de parchados en el que se encuentra. Algo que conocemos todos en el área de TI, en la administración de los dispositivos, es que las versiones de Windows 10 no actualizan automáticamente de una versión a otra. Por ejemplo, si queremos llevar este equipo de 1060 a la 2020, es un proceso manual. Necesitamos mandar esa orden para que se actualice. Automáticamente el dispositivo puede actualizar son los parches. Pero si queremos hacer ese upgrade o esa actualización, pues eso es una orden que hay que hacer equipo por equipo. Adicionalmente, Absolute nos descubre en este ejemplo, recolecta la clave de instalación de Windows, y esto es importante para las auditorías de Microsoft, licenciamiento y saber que es una copia legal o no. Datos genéricos del equipo como espacio libre en disco, conexión de IP adres pública, local y público, y con estos datos de IP adres ahora vamos a ver un ejemplo de cómo podemos interpretar esos datos y la importancia que tiene, por ejemplo, hoy en día con la conexión remota. Información, en fin, el resto de información de hardware que se recolecta. Absolute a la vez obtiene el detalle de cada una de las piezas y partes de esos equipos, como por ejemplo nos dice que esta máquina tiene 2 tarjetas de redes y captura los seriales de cada una de esas tarjetas de redes, así como información del disco duro y los volúmenes y los seriales de los equipos. ¿Por qué entramos en este detalle de piezas y partes? Porque cuando le damos una máquina o un dispositivo a un usuario final, pues necesitamos que lo devuelva con la misma integridad que se le dio, ¿no? Con la misma cantidad de memoria, la misma cantidad de disco, la batería, etcétera, ¿no? Y en equipos móviles, pues es muy fácil reemplazar o cambiar esas piezas y no tener el control. En el caso que se haga algún cambio de hardware, pues inmediatamente la solución puede crear una alerta y abrir un ticket en la mesa de ayuda y podemos tener entonces este seguimiento. A la vez, Absolute obtiene toda la información del hardware instalado en el sistema operativo y vemos todas las aplicaciones, niveles de parches, configuraciones, seriales, cuál es el antivirus que está activo protegiendo la máquina. Y con eso no solamente tener el inventario de todo lo que está instalado en el equipo y conocer así las versiones y la actualización de esos programas, sino que Absolute también me permite entonces tener reportes donde puedo tener toda la información de inventario y conocer así el licenciamiento, cuántas licencias tengo, dónde están instaladas, quién las tiene y cómo las están usando. Se poder ver de todo el inventario de software, cuántas licencias tenemos, si estamos por encima o por debajo de las que se adquirieron, y en qué máquinas están instaladas esas versiones y esas licencias, ¿no? Absolute identifica todas las aplicaciones comerciales,
Visio, Project, AutoCAD, Salesforce automáticamente las clasifica y te identifica las licencias que tienes y dónde están siendo utilizadas, ¿no? Para cada uno de los dispositivos, entonces también podemos recolectar el uso que tienen esas máquinas. Hoy en día, con esta contingencia del COVID-19, pues, ok, necesitamos saber que están habilitados, configurados correctamente, que las personas tienen acceso a todos sus equipos, y necesitamos entonces poder descubrir esos detalles de uso y saber cuándo fue la última vez que se conectó, cuántas horas utilizó el dispositivo. Y esto se refiere a cuánto fue el tiempo que usó el teclado y usó el mouse, interactuó con la máquina. ¿Cuál fue la red inalámbrica que se conectó? El access point que utilizó, información del IP address local y público, la información del dominio. Todos estos datos que captura la herramienta vienen a un dashboard. Y en ese dashboard, entonces podemos tener una visión de auditoría de todo el parque de dispositivos. Conocer cuáles son los antivirus que están protegiendo las máquinas. Y más importante aún, cuántas máquinas no están protegidas porque el antivirus no funciona. O cuáles equipos están encriptados. Y también más importante, cuáles son los equipos que no están encriptados. Tener visión de ese inventario, cuántos equipos no están conectándose y reportando que tienen más de 20 días o 30 días o 60 días sin conexión, ¿no? Equipos que definimos como dark devices o equipos oscuros, porque tienen tiempo que no reportan. O cuál es la utilización de estos equipos que tenemos en el parque, ¿no? Por ejemplo, en este inventario vemos que hay casi 300 equipos que se utilizan más de 8 horas diarias, 176 equipos que se usan menos de 8 horas, entre 5 y 8 horas. Pero un dato curioso aquí es que vemos que hay 20 máquinas que están encendidas, conectadas a la red, reportando, que nunca nadie usa. Entonces, esto es un dato que habría que revisar qué está pasando con esos dispositivos, ¿no? Para cada uno de los equipos, entonces también podemos contar con la información administrativa y ver para esos equipos poder mantener y crear datos como por ejemplo fechas, garantías, proveedores, usuarios asignados. Se pueden crear y customizar estos campos para llevar esos datos administrativos y poder crear reportes y tener información. Entonces, todas estas métricas e informaciones que colecta Absolute nos permite entonces muy fácilmente la creación de reportes. Y aquí yo tengo un ejemplo para esta situación de contingencia. Un ejemplo muy sencillo sobre los teletrabajadores, donde podemos crear el filtro y agregar aquí un query de los equipos que yo quiero ver. Las columnas del reporte también se asignan y se configuran a como se quiere. Entonces, en este ejemplo de teletrabajadores, donde entendemos que ya le dimos las máquinas a los usuarios, se conectan a trabajar, tienen su VPN, a la VPN, tienen acceso a los sistemas corporativos. Entonces, en este reporte que se crea muy sencillo, puedo ver las máquinas con sus seriales, con el dato de los usuarios, cuál es el dominio al que se están conectando a trabajar, cuál es el nivel de uso que tienen esas máquinas, si es intensivo, moderado, etcétera. ¿Cómo se traduce eso en horas? ¿Cuántas horas se están conectando y están trabajando? 7 horas, 8 horas, 9 horas, etcétera. ¿Cuándo fue la última vez que se conectaron? La última vez que reiniciaron el dispositivo y la información del IP address público. Entonces, este dato técnico del IP address público le sirve al área de TI poder entonces darle a la gerencia o al negocio 3 valores importantes. Si no tiene dirección de IP address público, significa que esa máquina no tiene conexión a Internet. Entonces, aquí la pregunta es, esta persona, este usuario, ¿tiene algún problema de conexión? ¿No tiene
no ha podido pagar su internet o tiene un problema físico o simplemente está trabajando offline. Entonces realmente puede colaborar con el resto de la organización trabajando sin conexión. Si tenemos un número de internet, entonces significa que la persona está conectada en línea y que está usando los servicios en la nube. Pero si tenemos el mismo número de red, si no siempre vemos el mismo número de conexión, entonces, por ejemplo, 207.108, 207.108, todas las máquinas que tengan esa numeración, entonces podemos interpretar que esos equipos están usando VPN, que están usando los segmentos de la red corporativa y que no solamente están en línea, sino que están usando la VPN, que tienen acceso a los servicios corporativos. Entonces, muy rápidamente le podemos decir al negocio cuántas personas están pudiendo conectar a trabajar, cuántas horas están pudiendo hacer esos servicios y si están usando el VPN o si no están usando el VPN, ¿no? Esto es una data que hoy en día es vital para esto en la contingencia del COVID-19, ¿no? Entonces, esto nos lleva a la siguiente pregunta del negocio. Ok, ya sabemos que están trabajando bastante tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿en qué están trabajando? Entonces, algo que podemos ver con la solución es el uso de las páginas web, por ejemplo. Si conocemos que hoy en día la mayoría de las aplicaciones están en la nube, están virtualizadas con acceso a Internet. Entonces las personas se conectan con su equipo a la herramienta de trabajo, la herramienta comercial, el sistema de pedido, el sistema de ventas. Y esas son las páginas web a las que podemos entonces con la resolución poder hacer seguimiento y poder entonces saber cuántas páginas están usando, a dónde están navegando y qué información está siendo recolectada. Esa información entonces la podemos ver tanto datos, aquí dice horario escolar o fuera del horario escolar. Para un ambiente educativo esto aplica, pero si fuera un ambiente empresarial, pues yo podemos cambiar estos títulos a que diga horario de oficina o fuera del horario de oficina. Eso me puede decir cuáles son las páginas que están navegando o se están navegando y quiénes son esos usuarios y qué tipo de clasificación tienen, ¿no? Hoy en día entenderíamos y sería muy lógico deducir que ese equipo corporativo que le estamos dando al usuario para utilizar, pues en horario de trabajo debería estar siendo utilizado para las aplicaciones corporativas, pero obviamente fuera del horario de trabajo, entonces lo pudieran usar para esparcimiento o otras actividades, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos clasificar con este tipo de datos. Otra cosa que se vuelve imperiosa con esto de la contingencia es cuando estamos trabajando desde un corporativo, desde una oficina central y con acceso a la protección y al dominio y a las políticas centralizadas, pues se lograba desde el área de TRI cumplir con certificaciones. La empresa había obtenido la certificación ISO 15000, 20000, 27000, certificaciones como compliance con GDPR o PCI o todas estas regulaciones con las empresas deben cumplir. Pues ahora que estamos distribuidos y la fuerza de trabajo se encuentra distribuida y los usuarios están trabajando desde casa, donde ya no cuentan con ese perímetro, donde ya no es necesario loguearse al dominio para tener acceso a los sistemas, pues la pregunta es, ¿la empresa sigue siendo certificada ISO 27000? ¿Contamos con esos controles y regulaciones de datos y de lo que está ocurriendo con las máquinas? ¿O tengo todos mis equipos protegidos y encriptados como debo tenerlo por la certificación? Bueno, eso es algo que podemos mantener y descubrir con Absolute. Podemos ver en un reporte muy sencillo cuáles son esos datos en riesgo o una evaluación de riesgo de mis dispositivos, donde podemos ver
con un índice, la clasificación de mayor riesgo a menor riesgo de todos mis equipos y de todos mis dispositivos, poder asignarle un potencial, una proyección en pérdidas por los datos que tienen esas máquinas. Y pudiéramos entonces entrar en ese dispositivo y analizar esos datos en riesgo. Cuánta información de GDPR y que viola GDPR se encuentra en ese dispositivo. Podemos entonces tener la lista de esos equipos y ver cuántos datos personales se encuentran, en qué archivos se encuentran y dónde están. O, por ejemplo, números de tarjetas de crédito. ¿Cuántos archivos tienen esos datos y dónde se encuentran esos archivos? Aquí vemos un ejemplo de que esta máquina de este usuario tiene un archivo, que ese archivo se encuentra en la nube, se encuentra en un locker de internet como el OneDrive, o sea que esa data no solo está en la laptop, sino que ya también salió de la empresa porque está grabada en la nube, donde se ve que en ese archivo hay 9 Mastercard, 4 Visa, 2 American Express. Entonces aquí este descubrimiento de esta información implica que un auditor necesita validar esto y si es así, pues necesitamos tomar correctivos. Con Absolute yo puedo inamovilizar o bloquear ese equipo o borrar remotamente esos datos o contar con, por ejemplo, la información de dónde se encuentra ese equipo. Yo puedo a través de la solución con un mapa poder geolocalizar exactamente dónde están todos mis dispositivos. Perdona, Neil, perdona que te corte. Sí, En cuanto a la información que hemos visto de sensible, vamos a tener la información de dónde está esa información, pero nunca el administrador de IT va a tener acceso a esa información. Nunca va a poder acceder a esa información. Entonces es muy importante también tener ese dato. sí, exactamente. Muchas gracias. Sí, tenemos la referencia de la metadata de la información. El archivo como tal está siempre en el dispositivo y es el usuario, los administradores del dominio de la red, los que tienen acceso a esa información. Entonces, con Absolute podemos descubrir la ubicación de los dispositivos. Permítame compartir acá esta otra vista, donde podemos tener una visión de un equipo con todas sus ubicaciones, su historial, y podemos ir al detalle y ver exactamente en dónde se encuentra ese dispositivo. Y poder tener distintas vistas y conocer dónde se encuentra esa máquina, no solo en el presente, sino en el pasado, con un histórico de dónde ha estado ese equipo y ese dispositivo, ¿no? Con Absolute también tenemos la capacidad de crear y definir geocercas y con esas geocercas o perímetros poder controlar dónde se encuentran esos equipos. Y esos perímetros pueden ser tan específicos como una ubicación. Digamos que tenemos un complejo con varios edificios. Yo necesito crear un perímetro y proteger esa localización. O puede ser algo tan grande como parte de una ciudad o un perímetro de un país entero, ¿no? Esto me permite entonces controlar los equipos hacia el futuro y saber si se encuentran fuera de control, se los robaron, no se los robaron, etc. En el caso de robo o pérdida, entonces Absolute incluye los servicios de investigación y recuperación de activos, donde podemos declarar y decretar un equipo como robado. Y en Absolute tenemos personal en más de 80 países que trabajamos en conjunto con la policía y la fiscalía del origen del robo y del destino donde está la máquina, pues pueden ser 2 lugares diferentes. Y vamos con la policía, recuperamos los equipos, se los traemos de vuelta a ustedes sin ningún costo adicional. Eso es parte del servicio de Absolute. Nosotros contamos con personal en más de 80 países, personal policial para hacer ese tipo de acciones y es parte del licenciamiento, es parte del servicio de Absolute. Entonces ya para
concluir, quiero mostrarles un ejemplo de algunos casos de uso. Por ejemplo, si tenemos el dashboard y vemos que el antivirus no está funcionando correctamente, donde en la auditoría me dice, bueno, estas son las máquinas, vemos que el estándar corporativo no se está cumpliendo porque tienes algunos equipos usando otro antivirus distinto al estándar. Digamos que el estándar es McAfee o Symantec o Defender, pero hay otros antivirus que están instalados. Pero de alguna manera hay un antivirus protegiendo el equipo. Aquí lo más importante es esto que está en rojo, que me dice cuántas máquinas no están protegidas. Entonces, si yo le doy clic aquí, me lleva a la lista de equipos que no tienen antivirus. Y esas son las máquinas que yo voy a necesitar seleccionar el dispositivo y puedo entonces mandar a ejecutar un script donde con estos scripts, Absolute incluye una biblioteca de 100 scripts. Yo puedo entonces mandar a hacer una instalación, correr un ejecutable, cambiar configuraciones, como por ejemplo, deshabilitar los puertos USB para que no acepten pendrives o dispositivos de memoria o hacer actualizaciones de software. En fin, con estos políticas que son PowerShell, puedes crear tu propio PowerShell, si no, sí. Disculpa, Neil, soy Carlos. Han hecho una pregunta antes que viene al hilo ahora. Han hecho una pregunta que decían si se puede desactivar los puertos USB para, en general, cualquier dispositivo de almacenamiento, pero que admita los que autorice la empresa. Sí, correcto. Esto deshabilita todos los puertos USB. Entonces tú lo puedes discriminar, por ejemplo, que sea de escritura o totalmente todo lo que es almacenamiento. Vale, Ahora, habría sí. que modificar el script con obteniendo información específica del pendrive como El ID los de hardware, seriales o ¿no? MAC address exacto del hardware para decir, bueno, ese está autorizado y el otro no está autorizado. O sea, se puede hacer, pero Es posible. modificando el script, Correcto. permitiendo un ID de hardware concreto. Correcto. Correcto. Vale, Entonces, es posible. Es posible, eso no hay problema. gracias. Entonces, con estos scripts podemos hacer la administración de los equipos, tanto PowerShell para Windows o Bash para Apple. Podemos tener información muy sencilla, como por ejemplo, cuántos equipos están vulnerables, por ejemplo, cuántos equipos Windows tienen la vulnerabilidad del SMB versión 3, porque carecen de un parche específico. Entonces, yo puedo crear un query y ver, bueno, cuántos equipos tengo en mi base instalada que le falta ese nivel de parche. Estos números me dicen cuál es el nivel de parche que le falta o está pendiente. Entonces yo puedo completar ese esquema de actualización viniendo aquí y ejecutando un script que ya está en la librería o en la biblioteca de scripts, donde podemos seleccionar que se actualicen esas máquinas y pasando unos parámetros muy sencillos, poder decir si se reinician automáticamente, no se reinician, como ustedes quieran hacer ese despliegue, ¿no? Entonces, otra cosa que podemos hacer para facilitar la gestión es poder crear Perdona, políticas o Neil. alertas. Sí, Un segundito. Igual que hay una biblioteca de scripts, como habéis visto, hay una biblioteca de informes. O sea, ya hay predefinidos una serie de informes que están muy comunes y muy útiles para utilizar. sí, Era correcto. trasladar. Si la herramienta incluye unos 40 reportes más un generador de reportes con el que ustedes pueden crear y customizar sus propios reportes, ¿no? Como ven en la herramienta se pueden crear políticas y estas políticas me permiten encender y apagar cada una de las funciones del producto y, y extender esta persistencia de la que hablábamos de Absolute, que hace que la solución sea imborrable, autocurativa y que se regenere automáticamente a cualquiera de las otras aplicaciones de misión crítica que ustedes tengan y manejan sus dispositivos, como por ejemplo el VPN. Si yo aquí se incluye el de Cisco, el de F5 Big IP o el de Pulse. Entonces, si por ejemplo ustedes utilizan el Pulse Connect, pues simplemente pasando un switch, ya nosotros hacemos esa aplicación persistente. Si alguien la borra, la desactiva, la desinstala,
pues Absolute lo reinstala y lo reconfigura automáticamente. Así como lo podemos hacer para el VPN, se puede hacer para la herramienta de gestión, un ejemplo, Configuration Manager, o el Workspace ONE de VMware, o Ivanti, el Landes. En fin, esta es una lista de 15 aplicaciones que incluye Absolute, pero ustedes pueden agregar otras aplicaciones a esta lista si se desea, ¿no? El dashboard con el que podemos monitorear y administrar toda la información es completamente customizable. Entonces yo puedo tener un dashboard donde tengo mi información y la visión de TI, puedo tener otro con la visión del ambiente de seguridad. Y les quiero mostrar aquí un ejemplo de cómo sería un dashboard desde el punto de vista de la gestión de activos. Entonces yo pudiera tener un dashboard completamente diferente, donde yo puedo tener mis widgets o mis relojes, digamos, por fabricante. ¿Cuántos equipos HP, Dell, Lenovo todavía tengo en la infraestructura, ¿no? Esto es importante, por ejemplo, si se está haciendo una migración tecnológica, digamos que todo el parque de equipos era Lenovo y ustedes están migrando a otro fabricante, pues necesitamos poder controlar y rastrear esa desincorporación y retiro de equipos y la incorporación de los equipos nuevos por temas de garantía, soporte, etcétera, ¿no? Entonces, estas son cosas que les permite tener Absolute con una solución que es autocurativa, regenerativa, que no requiere ninguna infraestructura en el ambiente de ustedes, no se necesitan ningún tipo de servidores o bases de datos, que está basado en la nube y que incluye conectores sin ningún costo adicional para herramientas como la mesa de ayuda de ServiceNow o herramientas de control de seguridad como Splunk o ArcSight. Y esto es lo que queríamos mostrarles desde el punto de vista del demo de la solución. Sí, perdona, Neil. Sí. Respecto al dashboard, es totalmente personalizable, es decir, que se pueden añadir nuevos widgets, puedes moverlos de sitio cualquier cuadro que estáis viendo. Es decir, os lo podéis adaptar a vuestras necesidades, podéis quitarlos, podéis añadir, se puede hacer, adaptarlo a vuestras necesidades. Correcto, eso es correcto. 100% customizable. Por otra parte, nos han hecho una consulta. La ubicación en el caso de un PC se averigua por la IP pública o a lo que se llega es a la dirección de la sede del operador. Bueno, esto lo habéis visto ya también en la imagen que os ha mostrado Neil, llega directamente a la ubicación real del dispositivo. Es mediante GPS o Wi-Fi. Sí, Absolute utiliza 5 tecnologías de localización. Utiliza triangulación Wi-Fi de Google, GPS, si el equipo tiene GPS, banda ancha celular y triangulación con las torres celulares. Si el dispositivo tiene conexión celular. Y también puede usar la georresolución por IP, que se utiliza la conexión del IP address y el IP address del proveedor, el carrier, o información que detecte el propio sistema operativo, ¿no? Pero Absolute utiliza todas esas 5 metodologías en conjunto para poder dar la precisión de dónde se encuentra el equipo. Y en esto Absolute es una de las soluciones de geolocalización que ofrece mayor precisión en el mercado, ¿no? Lamentablemente, otras soluciones están solamente basados en el IP address del proveedor y la mayoría de los carriers no son muy precisos en esos datos, ¿no? Entonces el IP address público por lo general sirve para saber en qué ciudad se encuentra el equipo, pero no necesariamente en qué sitio dentro de la ciudad, porque no nos permite triangular y saber exactamente dónde está la máquina. Bueno, yo creo, soy Carlos González, también de Nunsis, y yo creo que gracias Neil, ha sido una presentación muy completa de la herramienta. Y a ver, voy a iniciar mi vídeo para que me... ahora puedo iniciarlo. Me veis aquí que estoy en mi ciudad nocturna. Yo creo que ha sido una presentación muy completa. Gracias Esteban también por la presentación. Y
si queréis ahora que quedan 5 minutillos, hacer algunas preguntas, estamos a vuestra disposición. Podéis hacerlas escribiendo, tenéis como unos bocadillos ahí de preguntas y respuestas en la parte de abajo de la pantalla. Mientras alguien se anima, si queréis, voy haciendo un pequeño resumen de las funcionalidades que nos han parecido más interesantes en Nunsys, desde una visión de, como decía Esteban, del administrador de sistemas, que ya se entremezcla hoy en día muchísimo con la parte de la ciberseguridad. Absolute para nosotros es una herramienta que aúna las funcionalidades de las principales herramientas necesarias en la caja de herramientas de un buen administrador de sistemas, ¿no? Tiene funcionalidades que se pueden trabajar desde el directorio activo, pero con la limitación de que los equipos tienen que estar conectados al dominio, y con Absolute eso la solventamos. Tiene capacidades de hacer un inventario de hardware y de software de todas las máquinas, pero llegando un paso más allá, detectando los archivos que tienen datos sensibles. Tiene la capacidad de la geolocalización, que para mí era algo que no me podía imaginar que estuviera incluido en una única herramienta. Tiene las posibilidades de bloqueo de dispositivos, de borrado militarizado, no lo hemos dicho, pero estaba escrito. Es un borrado 100% seguro del disco para que no se puedan recuperar los datos. En algunos casos también, en algunos proyectos hemos tenido que comprar alguna herramienta solamente para esta funcionalidad, cuando aquí la tenemos incluida. Y bueno, a ver, hay una pregunta por aquí. Hay una pregunta de licenciamiento. ¿Se ha contestado ya? Bueno, la había contestado yo, pero creo que lo he contestado en privado. El modelo de servicio que vamos a ofrecer desde Nunsys, utilizando nuestro partner Absolute, tiene un coste por equipo y mes, pero no. Hablando con Absolute hemos visto que con su experiencia es mucho mejor que haya un partner como Nunsys que os ayude a hacer la implantación inicial, que os ayude con esa puesta en marcha, a modo de formación también, y durante un año al menos que os estemos dando un seguimiento con unas reuniones, una consultoría mensual para ir viendo el estado de vuestros equipos y que los vayamos afinando. Independientemente de que vosotros, por supuesto, tenéis el control, lancéis los scripts que consideréis o también nos pidáis ayuda para que lo hagamos. Ese es el modelo de servicio que os vamos a ofrecer desde Nunsys, y quien esté interesado, pues lo hablamos con más detalle. Hay otra pregunta por aquí. Simplemente apuntar, Carlos, que el coste, pues bueno, son 3 costes básicamente: la implantación, la consultoría o seguimiento por nuestra parte y un pequeño coste mensual por dispositivo mes, que ya digo que es un pequeño coste. Hay otra pregunta por aquí, dice que no sabes si la herramienta envía alertas por correo vía SNMP, por ejemplo, para caducidad de garantías de equipos, de licencias, antivirus desactualizado. Sí que puede, pero ¿contestas tú, Neil, mejor? Sí, la comunicación de alertas es vía correo electrónico, las notificaciones son vía correo electrónico, o a través de la herramienta SIEM de su preferencia, ¿no? Todos los alertas se pueden enviar vía syslog a una herramienta SIEM como Splunk, y ese Splunk quien haría la integración de todo el esquema de alertas. Splunk o cualquier otra herramienta de SIEM que ustedes tengan, ¿no? Pero las notificaciones también salen por correo electrónico. Tenemos más preguntas por aquí. ¿Nadie se anima a hacer alguna pregunta más? Bueno, pues yo creo que incluso hemos sido hasta puntuales, ¿no? Habíamos reservado una hora y estamos ahí, nos quedan 2 minutitos solamente para deciros únicamente que tenemos la posibilidad ahora, de los que estéis interesados, haceros una demo, haceros una instalación sin ningún coste para que podáis probar el producto y el servicio de Nunsys, y durante creo que son 30 días, podéis tener el producto completo
haciendo el despliegue de la mano de Nunsis y que lo probéis, que veáis cómo funciona y al que le guste, pues continúe con él. Así que creo que teníamos hasta cinco posibles demos disponibles para este webinar. Así que el que esté interesado, que contacte con su comercial de Nunsis y lo canalizan a través de Esteban o de mí mismo y lo tratamos. Por supuesto, cualquier duda, cualquier ampliación de la información que hemos contado, la presentación, el webinar lo vamos a grabar también, se ha grabado y se publicará. La presentación os la podemos enviar, aunque como veis ha sido muy sencillita, y cualquier duda que tengáis, preguntárnosla, tanto a vuestros comerciales en Nunsis como Carlos y yo estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Conocéis nuestros emails, son siempre el nombre .apellido@nunsis.com, esteban.rueda@nunsis.com, carlos.gonzalez@nunsis.com. ¿Lo dejamos entonces por ahora? Si no hay ninguna pregunta más, pues muchas gracias por vuestra atención y dedicación durante esta hora y nada, simplemente eso. Muchas gracias. Que os sirva de ayuda. Gracias. Chao. Bye.